Dice la palabra del Señor en el libro de San Juan. Vamos a leer desde el capítulo 14, del verso 23 hasta el 31. Dice la palabra: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esta es la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo, no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Han oído que yo les he dicho: voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora se los he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me ha amado, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Mire qué pasaje tan hermoso, tan poderoso acabamos de leer. Porque si usted se da cuenta, si usted hace conciencia de lo que está pasando hoy día en este mundo, bien podríamos personalizarnos a ese momento, o el momento es el mismo. El momento en el que estamos hablando del Señor Jesucristo y el tiempo que estamos viviendo prácticamente es lo mismo. Porque el Señor había entendido que su tiempo había terminado, ¿sí? Y Él empieza a dejar hablar con sus apóstoles, a hacerles saber hacia dónde iba. Por eso el Señor mismo les dice: no se turbe su corazón, no tengan miedo, porque la muerte nadie la conoce, pero yo la conozco. Mucha gente le tiene miedo a morir. ¿Por qué? Porque no saben lo que le espera. Por eso también la misma palabra dice que el quien anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que vive en ignorancia son las personas, esas personas que siempre tienen miedo a morir, porque no saben que si terminan su vida, irán a un lugar mejor. Por eso la palabra dice que el que anda en tinieblas, el que anda en ignorancia, siempre va a tener miedo. Siempre va a tener preocupaciones, angustias, desesperación por lo que habrá de venir, por lo que habrá de suceder. Pero el Señor Jesucristo habla de una manera tremenda, ¿sí? Porque fíjese lo que dice el versículo 31, dice: para que el mundo conozca que amo al Padre. Para que el mundo conozca que los que hemos creído en Cristo Jesús amamos al Padre, es necesario que seamos arrebatados del mundo. Muy en contra de lo que se está moviendo, ¿sí?, por las redes sociales, sobre todo por el YouTube, que hay muchos pastores, les repito, que están diciendo que eso es una doctrina que no es bíblica, que no se puede sustentar en la Biblia. Pero como lo hemos dicho también en tiempos pasados, si vamos a sufrir, si vamos a padecer, ¿cuál es la recompensa de nuestra fe? ¿Para qué nos bautizamos? ¿Para qué dejamos los ídolos? ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? ¿Para qué nuestra lucha constante por mejorar como seres humanos
No solamente en nuestro interior, también en nuestro exterior. ¿Cuál sería la recompensa si a final de cuentas vamos a padecer como todos? Pues entonces, como los que no están en Cristo, vámonos al mundo. Vayamos a disfrutar, como recuerda, muchas veces lo dijimos o lo dicen por ahí, la vida es una y hay que vivirla, hay que disfrutarla. Pero incluso esos son pensamientos de ignorancia por la ausencia del Espíritu Santo en el corazón. No conocen verdaderamente al Señor. Pero qué importante es algo que el Señor Jesucristo, antes de partir, fíjese en el versículo 27, dice: la paz los dejo, mi paz les doy. El Señor dice: yo no se las doy como el mundo la da. ¿Esto qué quiere decir? Esto es bien importante y mayormente es de lo que vamos a hablar en este mensaje. Porque el Señor dice: la paz los dejo, mi paz. Quiere decir que hay dos tipos de paz en las que podemos vivir, en las que podemos estar, en las que hemos estado y seguimos estando y caminando mientras estemos en este mundo. Pero qué importante es entender o diferenciar entre la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la paz que nos da el mundo. Eso es importantísimo para este tiempo, amados hermanos. Importantísimo para este tiempo saber cuál es la paz de Dios y aprendamos de nuestro Maestro y Guía. Dice la palabra que cuando se confabularon, cuando se juntaron para matar al Señor Jesús, Él de algún modo ignoró las acechanzas y continuó su ministerio, es decir, se mantuvo en paz. A pesar de que sabía que ya estaba preparándose todo ese proyecto, todo ese complot, más que proyecto, para matarlo, Él continuó su ministerio. ¿Por qué? Porque Él sentía esa paz interior. Él sabía que todavía tenía que continuar la obra que Él mismo dijo: mi Padre me ha enviado. Pero cuando fueron a buscarlo dos griegos, ¿sí?, Él entendió que su tiempo había llegado. Qué importante el conocimiento de Dios, ¿sí? Esto, si nosotros lo vemos de una manera humana, pues parecería que está al revés. A nuestro juicio y entendimiento humano podemos interpretar las señales como equivocadas o al revés, ¿sí? Cuando buscan a Jesús, el tiempo de su muerte y resurrección estaba por cumplirse, y cuando lo amenazaban de muerte, seguía la obra de su Padre. Si nosotros analizamos, decimos, pues si lo habían amenazado, lógico era que su tiempo de morir estaba cerca. Pero Él no se turbaba, Él seguía, Él continuaba. ¿Por qué? Porque estaba en constante y ferviente intimidad con Dios. Y Dios su Padre ya le había dado una señal que Él debería de identificar, por contraria o adversa que pareciera. Él debía de saber cuál era la señal cuando iba a empezar, podemos decir, su calvario, su pasión, su dolor, su angustia, su preocupación. Y vemos que cuando dos hombres van y lo buscan supuestamente para conocerlo, el Señor Jesucristo entiende que esa era la señal y dice: el tiempo se ha cumplido. Todo aquello que habían preparado para matarme fue en vano, porque sigo aquí. La Biblia nos muestra que estuvo rodeado, lo quisieron despeñar, lo quisieron apedrear, pero siempre el Padre lo sacó ileso. Lo salvó de todo eso. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, yo no puedo imaginar esa parte de la Biblia. Dice que lo tenían rodeado, no había por dónde correr.
Y dice la palabra que Él salió por en medio de ellos. ¿Qué cosa tan extraordinaria hizo Dios que cegó a todos sus enemigos y Él salió con la paz y la tranquilidad que siempre tenía en su Padre porque sabía que lo iba a guardar? Tenemos que ver la grandeza del poder que Dios ejecuta no solamente en nosotros, sino también en nuestros enemigos o en las demás personas. Vemos este pasaje, ¿sí? Le vuelvo a repetir, dice que estaba rodeado, eran multitudes, no eran 5 como para aventar a uno y por ahí salir corriendo. Era una persona muy buscada y ya lo estaban buscando para matarlo. Prácticamente Jerusalén sabía quién era Jesús y lo que las autoridades de aquel tiempo querían hacerle a Jesús. ¿Y cómo podemos explicarnos humanamente que Él salió caminando por en medio de ellos? Es la grandeza del poder de Dios. Pero la grandeza del poder de Dios se manifiesta, ¿por qué? Por la confianza que nosotros le damos a Dios. El Señor Jesucristo sabía que lo iban a rodear, sabía que iba a estar en peligro su vida, pero siempre confió que su Padre lo guardaría de cualquier cosa. Pero cuando viene el tiempo, cuando viene ya la señal que Él sabía, entonces el Señor Jesucristo se aparta, ya deja su ministerio, ya deja de predicar, ya deja de evangelizar, ya deja de hacer milagros. ¿Por qué? Porque Él entiende que ya no es tiempo. Y podemos ver por las palabras que Él dice que esa paz empezaba a disminuir. Que esa, no la confianza en su Padre, pero sí esa paz, porque empezaba a preocuparse por lo que Él sabía que le iba a acontecer. ¿Sí? Entonces, en apariencia, ¿sí?, pareciera que las cosas, estos hechos estuvieron al revés. Pero qué importancia tiene, ¿sí?, lo que estamos comentando. En el tiempo de la amenaza, el Señor Jesucristo mantuvo la calma, y en el tiempo de la calma vino su angustia. Es importante, ¿por qué? Porque le vuelvo a repetir, si trasladamos esa situación a nuestra situación actual, nos vamos a dar cuenta de que va a pasar lo mismo. Con la única diferencia que lo que nosotros deberíamos de sufrir, ya lo sufrió y lo llevó el Señor Jesucristo. Él sufrió la angustia, la desesperación, el dolor, la tristeza de haber sido separado de su Padre. ¿Para qué? Para que nosotros no la padeciéramos. Pero es importante que nosotros aprendamos a entender el tiempo, no a dejarnos llevar por las circunstancias, ¿sí? Que aprendamos de las señales y los tiempos que Dios maneja. ¿Qué debemos aprender de esto? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 8 al 14. Segunda Tesalonicenses 2, del 8 al 14, dice la palabra del Señor. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire qué grande advertencia nos hace el Espíritu del Señor por revelación al apóstol Pablo. Versículo 11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de ustedes, hermanos, amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este poder engañoso no es algo único o específico que usará el mal para engañar. Eso es bien importante. Porque muchas veces la iglesia quiere enfocarse en algo específico, valga la redundancia, quiere buscar algo que lo ilumine y no se da cuenta que este poder engañoso, para que lo podamos entender, es como una cadena. ¿Sí? Va de poco a poco, de parte en parte, se va a ir poco a poco, dice el apóstol, que es un ministerio de la iniquidad. Es decir, algo que durante incluso esto de desaparecer la fe, la verdad de Cristo Jesús, no comenzó hace 1, 2 o 3 años. ¿Sabe desde cuándo comenzó? Desde el día en que el Señor Jesucristo nació. Porque dice la palabra que desde ese día el Señor fue desechado y pretendieron buscaron matarlo. El diablo movió cielo, mar y tierra, lo que se le pudo, lo que tenía a su alcance, para poder destruir, para poder matar al Señor, porque sabía perfectamente por las profecías que se dieron antes de que el Señor venía a restaurar todas las cosas, que el Señor venía con su buena voluntad para salvar a los hombres. Pero ese ministerio de hace ya más de 2000 años está por llegar a su culminación. Está por llegar al final, y dice la palabra que ¿cuándo sucederá? ¿Cuándo se manifestará? Cuando se manifieste el hombre de pecado. Ahí el ministerio habrá llegado a su clímax, a su grandeza, a su mayor poder. Pero hay algo importante dentro de esta cadena que ha venido formándose, ¿sí? Y sobre todo en este tiempo, mayormente en este tiempo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el último tiempo sería como el tiempo de Noé. Un tiempo de incredulidad tremenda. ¿Y sabe por qué, amado hermano? Porque parte de esta cadena, parte de este ministerio de la maldad, de la iniquidad, ¿sí? Uno de sus eslabones, quizá el más fuerte o el más poderoso hoy día, es precisamente una falsa o engañosa paz. Eso es bien importante para este último tiempo, porque estamos viendo tantas cosas que en verdad, si no estamos metidos con el Señor, si no estamos como el mismo Señor Jesucristo, conectado con Dios, con el Padre, vamos a ver que muchas personas, y ahorita lo vamos a ver bíblicamente, van a terminar siendo engañadas. Porque parte de ese ministerio es el engaño de la paz, de hacerle creer a la gente que no va a pasar nada, o que si va a pasar todavía falta tiempo. Una de esas mentiras, uno de esos engaños, lo hemos dicho en anteriores ocasiones, es esa falsa profecía que se mueve mucho dentro de la iglesia, que el templo tiene que ser reconstruido antes de la venida del Señor Jesucristo. Que el templo de Jerusalén
Antes de que el Señor venga, primero tiene que reedificarse. Pero lo hemos dicho y lo volvemos a recordar. Eso nunca sucederá. Porque el Señor mismo, cuando echó las cosas fuera de aquel templo que estaba edificado, y le preguntaron las autoridades, ya que haces esto, ¿qué señal nos muestra? El Señor les dijo, ¿sí? Destruyan este templo y yo en 3 días lo edificaré. Lo que el Señor estaba anunciando era el levantamiento de un nuevo templo, el cual es usted, el cual soy yo. No estaba hablando de un templo físico, material, sino del templo del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y eso ya se efectuó y muchos siguen esperando y creyendo. Y si usted se mete ahí a lo mejor a los videos o a querer investigar un poco más, se va a dar cuenta que una de las oraciones que día tras día hacen en aquel único muro que permanece en pie del templo de Jerusalén es precisamente por la reedificación. Aquel llamado muro de los lamentos. Día tras día, uno u otro no se ponen de acuerdo, pero todo el día están orando porque el templo se levante cuando no habrá de levantarse. Entonces, de la misma manera, ese ministerio nos está llevando o está moviendo, buscando la manera de que a través de una paz engañosa usted se mantenga relajado. ¿Por qué? Porque no está entendiendo el tiempo que está viviendo. Por eso es importante que nosotros pongamos nuestros ojos en el Señor, ¿sí? El mundo, la gente que está en el mundo, que ama al mundo, y en verdad no sé cuántos de los hijos de Dios están velados por el engaño de esta falsa paz. ¿Cuál es la razón? Pues lo decíamos también hace unas semanas atrás. La razón es que nos hemos acostumbrado tanto a ver y vivir con el mal que ya no nos duele, ya no nos asusta. Ya vemos parte normal de la vida, que maten gente, que violen, que secuestren, que la guerra, el hambre, las pestes. Ya para nosotros ya no es impresionante, ya no impresiona nuestro corazón. Ya no impacta nuestro corazón. Muchas veces lo vemos en las noticias, pero ¿cuántas veces no hemos vivido que nos contaron, oye, que fulanito lo mataron? Y en verdad, ¿qué pasa en nuestro corazón? Había otro tiempo en que no lo conocíamos o lo habíamos conocido, quizá convivimos con él. ¿Y cómo crees? No me digas. Quizá no lo expresábamos con lágrimas, pero en nuestro corazón sí sentíamos una pena por esa persona que no era de nuestra familia tal vez, pero sí lo llegamos a conocer. Y hoy día las generaciones han venido cada día más duras de corazón. No, tampoco es culpa de ellos, porque nacieron en un tiempo muy violento. Es su naturaleza, es su tiempo. Ellos nacieron bajo ese modo, ese tipo de vida. Y entonces por eso están acostumbrados a verlo como parte de. Lo triste de esto es que en la iglesia de Cristo también nos está pasando. Nos estamos acostumbrando tanto a ver todas estas cosas tan tristes, tan lamentables, que ya es como levantarnos y ver la maceta que está ahí o el vecino de enfrente. Ya no le pedimos ni siquiera a Dios. Señor, gracias porque pues a lo mejor por aquí no se oyen rumores o gracias porque aquí no ha llegado esa maldad. O ten misericordia, Señor, de esa gente que vive en lugares tan violentos. Ya se ha endurecido tanto nuestro corazón que por eso el diablo y todo este complot de personas han levantado esta falsa paz
con la que muchos están engañados. Porque bueno, mientras estén matando por allá en Ucrania no hay problema. Mientras estén muriéndose de hambre, de enfermedad, allá en Gaza no hay problema. Mientras la cosa esté tremendamente difícil allá en el Estado de México, no hay problema. Cuando llegue aquí ya me preocuparé. Quizá no lo decimos con esas palabras, pero sí lo expresamos con la manera en que estamos viviendo, ignorando la necesidad de otros, la pena de otros. Lamentablemente, muchos de quienes conocen y saben de las cosas que sucederán antes del fin, pareciera o están actuando como si esperaran ver un mundo y una humanidad en un caos absoluto para hacer lo que ya deberían de estar haciendo. Es impresionante de verdad, amados hermanos, hablar con otro creyente, con otro hijo de Dios, que está más preocupado por hacer dinero, que está más preocupado por, no sé, por otras cosas. Le decía de este varón, que dice que para qué, o sea, no está de acuerdo con que estemos esperando la venida del Señor Jesucristo. ¿Para qué si ya tenemos el Espíritu de Dios y las cosas las podemos hacer nosotros? Pero fíjese hasta dónde llega el engaño. Porque esta palabra, le vuelvo a repetir, que yo le estoy dando, nadie más se la va a poder dar, porque es algo que Dios me dio a mí para dárselo. Entonces, de la misma manera, lo que Dios ha declarado que sea manifestado por medio del Señor Jesucristo, nadie más lo va a hacer. Por eso es necesario que Él vuelva. Pero cuánto engaño, cuánta mentira hay en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque está juzgando con su carne, porque está viendo que la cosa no está tan tremenda, tan terrible, como para ponerse de rodillas y clamar al Padre. Decían en mis tiempos, ves la tempestad y no te hincas. Y así está la iglesia. Así hay muchas iglesias, tristemente. Gloria a Dios, bendito sea Cristo Jesús. Démosle gracias a Dios por los que están orando por esa salvación. Por los que estamos pidiéndole a Dios por la salvación, por el arrebatamiento de su amada iglesia. Bendito sea Dios que el engaño, y quiera Dios que cada día sea menos y más crean o se preocupen o entiendan lo que verdaderamente está pasando, ¿sí? Porque es necesario que ya, así como el Señor Jesucristo dijo, ya vinieron los dos griegos, hasta aquí llegó mi ministerio, ahora comienza una nueva etapa. ¿Cuál era la nueva etapa? El Señor Jesucristo ya se dedicó a su salvación. Y ahorita lo vamos a ver. Y así nosotros estamos viendo que se están cumpliendo las señales y muchas iglesias insisten en mensajes que no están preparando a las personas, a los hijos de Dios. Si quieren van, si no quieren van, si no quieren perdón no van. Siguen hablando del diezmo como un recurso, como un camino para ser salvos. Cuando, ¿qué nos muestra la palabra? A través de la palabra vemos una parábola de 10 vírgenes, 5 insensatas que no sabían, que no se prepararon para la venida del rey, y 5 que estuvieron preparadas. Fíjese cómo lo muestra la palabra de Dios. Si ponemos y trasladamos esa parábola a esta iglesia, quiere decir que el 50% de la iglesia de Cristo no está preparada, no está trabajando en lo que debe trabajar. ¿Por qué? Porque quieren ver un mundo caótico, quieren ver una humanidad
tremendamente perdida para entonces poder decir, ahora sí, vámonos a preparar para lo que está por venir. Y esto no lo han entendido porque aún la verdad, no han entendido aún la verdad porque siguen engañados con la mentira. Hace unos días platicaba yo con una hermana y me decía, y está bien, hasta cierto punto está bien y yo le invito a que usted lo haga. Ella me decía que no se conformó con lo que Dios nos había hablado con respecto de ¿cómo se llama?, de nuestro arrebatamiento. Y ella le preguntó en su intimidad, le preguntó al Señor, Señor, ¿y de verdad ya estás por venir? Qué bueno que lo hizo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Dice que soñó que era arrebatada en un remolino. Es que el Señor va a confirmar a quien tenga interés, a quien no le interese, por mucho que se le hable. Y Dios está hablando sueños a los jóvenes también. Dios les está mostrando, se lo decía yo también a mi hijo, porque me contaba un sueño. Le decía, Dios te está mostrando su voluntad, pero lo que necesita es que estés de acuerdo. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Ahora la pregunta es, ¿tú lo quieres? Porque la salvación, el arrebatamiento es un acto poderoso, bíblico, 100%, que Dios va a realizar, pero solamente para quienes lo crean. Al que le cree, todo es posible. Al que cree, todo le es posible. Pero si no estamos preparados, si nada más estamos en la comodidad de que, bueno, Dios me va a arrebatar, yo ya no tengo nada que hacer, estamos muy equivocados. Porque por supuesto que hay cosas que hacer. Y de estas cosas también hablamos la semana pasada, ¿sí? La gente, en lugar de pedir convicción a Dios, que es el único que anuncia lo por venir, sigue ignorando, buscando en otro lado y hasta esperando que el regreso del Señor Jesucristo los sorprenda. Prefieren ignorar las cosas y padecer lo que Dios no quiere que prepararse para la venida del Señor Jesucristo. Y mire si es bíblico lo que le estoy diciendo. Mire si en la Biblia dice que si puede un hijo de Dios ser engañado por este poder, por esta falsa mentira. Ciertamente que sí. San Mateo capítulo 24, versículo 24. Ese capítulo habla de todas las cosas que habrán de suceder antes de la venida del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice en el verso 24, capítulo 24, verso 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Si esto no fuera posible, no se hubiera escrito. Si una persona que ha puesto su fe, su esperanza y su amor en Cristo no pudiera ser engañado, la palabra no nos lo pondría como advertencia. Pero ¿por qué nos advierte el Señor? Para que no nos relajemos. Dice la palabra en el libro de Hebreos, ¿sí?, que no descuidemos una salvación tan grande. Que no caigamos en el error de pensar que porque ya fuimos bautizados, nos congregamos, quizás servimos a un ministerio, ya estamos del otro lado. Todavía hay mucho que hacer, iglesia. Y lo dijimos la semana pasada. ¿Cuál es la clave en esto? El Señor Jesucristo dijo, consumado es. Mi parte está terminada. Ahora te toca a ti. ¿Quieres ser salvo?
¿Quieres heredar? ¿Quieres una muerte eterna, una vida eterna? Ya es tu decisión. Ya está en tu corazón. Lo que tú estás esperando para el futuro ya está en tu corazón. Lo único que tienes que hacer es hacerlo fluir a través de tu boca. Esa palabra que Dios ya puso en tu corazón y quizá tú ni cuenta te has dado, esa es la palabra que te va a condenar o que te va a salvar. Lo decíamos la semana pasada. Por sus palabras serán condenados o por sus palabras serán justificados. Por tus palabras, no por tu fe en Cristo. Por tu fe en Cristo ya recibiste la palabra. Pero ahora esa palabra tiene que fluir de tu boca. Porque dice el Señor que si fuere posible, aún los engañados, aún los escogidos, serán engañados. Y aquí vemos cómo es esa parábola de las vírgenes. El 50% está preparado y el otro 50% todavía no. Porque no sabe qué hacer. Y no podemos culpar al pastor, al ministro, al profeta. Porque una Biblia y el Espíritu Santo lo tenemos todos los que hemos sido bautizados. Le daba como testimonio el ejemplo de esta hermana. No se conformó, fue en su intimidad: Señor, dime si en verdad estás por venir. Y Dios le respondió. No fue a buscar a nadie, no fue a buscar al adivino, al santero, a que le leyeran las cartas. Fue con aquel que dijo: yo soy la verdad. Dime la verdad, estás por venir, y ahí está. Entonces eso es lo que mucha iglesia de Dios está tan conformada con, que es el pastor, y si el pastor no nos está diciendo que tenemos que prepararnos, estamos a tiempo. Todavía nos falta, todavía podemos hacer proyectos, todavía podemos disfrutar del mundo, todavía podemos seguir en nuestros placeres, en nuestros deleites carnales. Y cuando venga el Señor, como dice la parábola de las vírgenes, cuando lo anuncien y quieran ir a buscar o quieran empezar a declarar lo que hace tiempo debían haber declarado, tarde será. Tarde será no para que sean condenados, no para que vivan una muerte eterna, no, pero sí para que se tengan que quedar en el tiempo de la gran tribulación. Por eso dice la palabra en el libro, ¿sí? En el libro que leímos, el libro de los tesalonicenses, en la segunda de Tesalonicenses, que Dios ha enviado un poder engañoso. Todo lo que busques fuera de la Biblia, tienes mucho de qué dudar. Todo lo que encuentres y sea sustentado por la Biblia es la voluntad de Dios, es la verdad de Dios, es el libro de Dios, es el consejo que Dios puso en el corazón de los hombres para que quedara como testimonio. Fuera de eso, todo está mal. Todo eso está mal. ¿Sabe por qué hay tanta idolatría en el mundo? Cuando el hombre no entiende, cuando la capacidad humana del hombre se ve limitada y las cosas que están fuera o externas lo superan, el hombre recurre a la imaginación, trastorna la verdad y se crea cosas a las que él se sienta complacido. Como el hombre no puede entender a Dios, como los trinitarios, ¿sí? No entienden que Dios se haya hecho a semejanza de hombre, no que sea hombre,
sino que se hizo a semejanza de hombre, no pueden entender que Dios se haya hecho como un hombre y que un hombre pueda ser como Dios. Entonces trastornan las cosas, se inventan dioses según su imaginación. Y entonces, ¿qué es lo que encuentran? Encuentran esa tranquilidad. ¿Por qué? ¿Por qué no es tan difícil sacar a una persona de la idolatría? ¿Sabe por qué razón? Porque tienen un Dios conforme a ellos mismos, porque es un Dios creado por ellos. A mí me encanta este Dios, ¿sí? Bajo esta imagen que yo hice o que me vendieron. ¿Sabe por qué? Porque no me exige. Porque no me manda la santidad, porque no me hace ver mi pecado, porque no le importa si yo peco, si lo necesito lo busco, y si no lo necesito y lo ignoro, Él sigue ahí. Por eso hay tanta idolatría en el mundo, porque es el fruto de la imaginación de aquellos que no han aceptado a Dios. Dice el libro de los Romanos que como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas tremendas. Y entre ellas está la idolatría. Ahí está el matriarcado de la famosa Virgen de Guadalupe. No estoy aquí yo que soy tu madre. Tú haz lo que quieras, mijito, yo saco la cara por ti. No importa, aquí está su madre para sacarlo adelante. Y eso le gusta a la gente. Porque esos dioses no les exigen nada, no les piden nada. Y según la imaginación del hombre, todo les aceptan. Y esa es la raíz de la idolatría en el mundo. Dios es fruto de la imaginación del hombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que el hombre sea a su imagen conforme a su semejanza. Y el hombre quiere que Dios sea a su imagen conforme a su semejanza. El hombre quiere que Dios sea pecador, sea cómplice de su maldad. Y por eso hay tantos ídolos y por eso Cristo es tan despreciado. Y por eso la gente dice, no, a mí no me hables de eso. Yo no quiero saberlo. Y esa misma ignorancia, esa misma terquedad, esa misma dureza de corazón, les impide recibir el Espíritu Santo. Que como leíamos hace un momento, dice que es el que va a darnos a saber todas las cosas y a recordarnos las cosas. Y aunque parezca increíble, hay mucha iglesia apática, dormida, religiosa, sumergida en la costumbre y en las malas doctrinas, que para este tiempo de verdad es triste saber que se están dando. Por eso le vuelvo a repetir, no usted o aquellas personas, ¿sí? Que, bueno, no sé si suceda, pero supongamos que sucediera y alguien le dijera delante del Señor, oye, Señor, pero tú me diste un pastor. Él a mí nunca me habló. Eso no le va a servir de justificación. Tú tenías una Biblia. Tú nunca dedicaste tiempo de oración. Tú nunca le dedicaste tiempo a la Biblia para recibir revelación. No me digas Señor, porque no hiciste la voluntad a la que yo te estaba enviando. No vamos a poder culpar a nadie porque cada uno va a estar solo delante de Dios. No, mira, fue aquel el que no, me fue tropiezo. No, eso no existe, esto aquí en el mundo y nada más, si podemos culpar a alguien. Pero Dios nos va a confrontar con la verdad. ¿No fuiste bautizado en mi nombre? ¿No recibiste el Espíritu Santo? ¿No tenías una Biblia? ¿No se te predicó de la oración? ¿No se te predicó de los dones del Espíritu Santo? Entonces
entonces no vengas a culpar a nadie. Apártate de mí, porque no te conozco, porque no te interesó conocerme. Y es eso lo que está engañando a la iglesia de Cristo hoy día. Está viviendo en una paz tan desastrosa, tan tremenda, ¿sí?, que ni siquiera se están dando cuenta. Por eso el Señor le dice a sus apóstoles: la paz los dejo, mi paz les doy. Pero el Señor hace un énfasis muy tremendo. Dice: yo no se las doy como las del mundo. La paz según el mundo es ausencia de problemas, ausencia de conflictos. Y muchos hijos de Dios están viviendo así, en la paz según el mundo. Porque aquí no hay guerra, porque este señor presidente está muy amado, muy idolatrado. Para ser cristiano le hace falta mucho el Espíritu Santo, porque está robando la gloria de aquel que lo levantó, sí, muy idolatrado. Entonces, estamos bien por el presidente, estamos ahí, la vamos llevando con el trabajo, con los gastos. Esa es la paz del mundo. Si yo no tengo un conflicto con mi esposa, con mi hijo, es la paz del mundo. Y estoy engañándome a mí mismo, porque no es la paz de Dios. La paz de Dios es dentro del conflicto, tener tranquilidad para saber cómo vamos a actuar, para poder ver la puerta, la salida que Dios está poniendo delante de nosotros, dentro de la tribulación, dentro de la angustia. Por eso el Señor hace una diferencia: yo no se las doy como la del mundo, para que no se dejen engañar, para que puedan entender las cosas tal y como verdaderamente son. Por eso dice el libro de Mateo, el Señor nos advierte que si fuera posible, de los escogidos también serán engañados. Entonces, quien no tenga conocimiento de la verdad y sepa discernir entre la falsa paz del mundo y la paz de Cristo, pues lamentablemente va a pagar las consecuencias. ¿Cuál es la diferencia? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7 dice la palabra de Dios. Mire lo que Dios nos manda: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando usted tenga la paz de Dios, no importa lo que esté pasando afuera o el tiempo, la situación que usted está viviendo, usted en su interior siempre va a estar recordando que el Señor Jesucristo está con usted. No, Señor, yo no me voy a dejar vencer porque tú me has prometido la victoria. No, Señor, tu palabra dice que en ti somos más que vencedores. No, Señor, tu palabra dice que aunque las tinieblas cubran la tierra, tú harás resplandecer tu luz sobre mí. No importa cuán difícil se vea la situación, usted siempre está pensando en Cristo. O lo está viendo como el ejemplo a seguir, o está buscando en Él la respuesta. Pero siempre va a estar usted confiando en Dios, buscando a Dios. Como dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es la paz de Dios. No que aquí todavía no nos llegue la guerra, o que las amenazas del país del norte todavía no se manifiesten, o que nuestro superpeso, o que gracias por este señor presidente que tenemos estamos bien. No, no es gracias a él.
Al menos yo no le doy las gracias porque ni voté por él, ni por ninguno. Bendito sea Dios, porque es Dios y a Dios le agradezco y dependo de Dios. Pero eso es lo que la iglesia debe de aprender y entender. Que la paz que está viviendo es una paz engañosa que tarde o temprano lo va a llevar al castigo. ¿Por qué? Porque no creyeron a la verdad. ¿Cuál es la verdad? En este tiempo lo estamos viendo en las señales. Se está cumpliendo lo que el Señor Jesucristo dijo. Sí, entonces dijo la verdad. Entonces la verdad la debo de estar creyendo y debo de estarme preparando. No de estar esperando a ver si viene o cuándo viene, o confiando en que Él tendrá que hacerlo todo lo demás y yo sentadito y nada más esperando. Allí están las consecuencias de la ignorancia. Con tremendo pago recibirán aquellos que no quieren creer a la verdad. Que el Señor Jesucristo está a tiempo muy poco de volver. Y están dejando su salvación para el final. Están dejando, pues todavía no estoy muy, así como que muy convencido. ¿No estás muy convencido? Perfecto. Eso no es pecado. Estás bien. Pero entonces pídele convicción al que dice la verdad y conócelo por venir. Para que entonces tú comiences a trabajar en lo que debes de estar trabajando. Aunque parezca que no tienes de qué estar preocupado, porque te sientes en paz, debes actuar como un verdadero hijo de Dios, como Jesús. Volvemos a retomar esta parte del Señor Jesucristo. Cuando Él entendió, cuando Él dijo, ahora se han venido estos dos griegos, se acabó mi ministerio, es tiempo de preocuparme por mi salvación. Vea lo que dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 7. Esto es lo que el Señor Jesucristo hizo cuando entendió la señal que se le había dado, como muchas señales se nos han dado hoy día. Dice la palabra, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué fue oído el Señor Jesucristo? ¿Porque habló con señas? ¿Porque escribió un mensaje? Dice la palabra que fue oído. ¿Qué quiere decir? Que primeramente el Señor Jesucristo habló con gran clamor, con gran persistencia, que lo llegaba incluso a llevar hasta las lágrimas, ¿sí? Él estaba declarando, él estaba pidiendo por su salvación, por ser librado de la muerte. Por eso este pasaje de la Biblia tiene que venir a personalizarse en cada uno de nosotros a un tiempo presente. Es tiempo de levantar un gran clamor. Si viene con lágrimas, bendito sea Dios. Pero es tiempo de empezar a profetizar que ya no estamos en el mundo, porque no somos del mundo. Y no somos del mundo no nada más porque nos guste la expresión o por miedo a ser condenados. Como lo hemos venido declarando, no somos del mundo porque no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hemos recibido el Espíritu Santo de Jesucristo. Por eso debemos volver a Él. Nos está reclamando Él. Nos está trayendo Él. Es como un fuerte magneto, lo decíamos, ¿sí? Y pequeños fragmentos de metal.
Si usted lo pasa o es muy poderoso, incluso a una distancia considerable, tiene la fuerza de atracción. Así lo expresamos la semana pasada con respecto a la fuerza, a la ley de la gravedad, que es la fuerza de atracción. La tierra está jalándonos, pero el Señor está llamándonos. La pregunta es, ¿te vas o te quedas? Esa es tu decisión. Y esa decisión tú la tienes que expresar de la misma manera en la que el Señor Jesucristo, con gran clamor. No se refiere a gritos, a expresiones de angustia, de sufrimiento. Se refiere a insistencia, a fe, a perseverancia. A que tú creas y estés, no, Señor, yo no soy del mundo, por eso soy arrebatado del mundo, una y otra vez, y cada vez que te acuerdes, y entre más te acuerdes, y entre más venga ese pensamiento a tu mente, a tu corazón, exprésalo, porque lo dijimos la semana pasada, con el corazón se cree. Pero ¿cómo ha de manifestarse? Hasta que tú liberas el poder a través de la palabra. Cuando tú dijiste, voy a hacer un pastel, voilà, apareció el pastel. No. Pensaste en hacer el pastel, pero ¿cuándo se hizo el pastel? Hasta que dijiste, lo voy a hacer. Cuando tú dijiste, voy a hacer un pastel, moviste lo espiritual y lo natural, y entonces fuiste, mezclaste los ingredientes y ahora sí apareció el pastel. Ahora sí se formó el pastel, no apareció. Pero si tú no declaras la palabra, ¿cuántas veces estás pensando, ay, tengo ganas de un pastel, tengo ganas de un pastel? Pero mientras no dices, ay, ya lo voy a hacer. No, ahora sí ya basta de flojera. Es que la palabra es el detonante, es la mecha, es la activación del poder. Por eso el libro de Hebreos también dice que el Señor sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y si fuimos hechos a su imagen, conforme a su semejanza, la palabra tiene que fluir de nosotros. Y no estar esperando a ver cuándo suceden las cosas. Y no estar confiando según nuestro criterio a que las cosas no están tan terribles como para que yo esté perdiendo el tiempo. Porque ya las señales están dadas, ya se han manifestado. Ya nadie puede decir que lo que está escrito está por suceder o no sucederá, porque ya sucedieron. Faltan por suceder, sí, pero las primeras cosas ya sucedieron, amado hermano. Jesús no actuó según el mundo o según su propio criterio. Sabía que las señales que se le habían dicho, estas serían su guía para entender los tiempos. Así como el Señor Jesucristo se acercó a Dios y dice la palabra que fue oído por su temor reverente. ¿Qué quiere decir? Que estamos confiando en Dios y no en nosotros mismos. A pesar de que la palabra está fluyendo a través de nuestra boca, a pesar de que el poder lo estamos desatando nosotros, estamos declarando que volvemos a nuestro Padre por su Espíritu Santo. No por nosotros, ni vamos a donde nosotros hemos preparado o a donde nos guste, sino a lo que Dios preparó para cada uno de nosotros. Este es el tiempo de profetizar tu arrebatamiento con gran clamor y lágrimas. Primera de Pedro, capítulo 4, del 17 al 19. Primera Pedro 4, 17 al 19 dice la palabra de Dios: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?
Mire que no está hablando de los que no lo conocen. Está hablando de desobediencia. ¿Qué quiere decir? Que sí lo conocen, pero no lo están obedeciendo. Amén. Dice el 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El juicio de Dios ha comenzado ya, amado hermano. No es algo que está por suceder. Estoy hablando del juicio, no de la ira. No confundamos las cosas. Para que no vengan y le digan, no, es que tiene que pasar esto. No, eso es en la ira. Pero el juicio de Dios ha comenzado por su casa y para muestra basta un botón en la famosa pandemia del COVID. Quienes no creyeron, quienes creyeron más bien en esa enfermedad, pagaron las consecuencias dentro de la iglesia. Para gloria de Dios Padre, bendito el Espíritu Santo que nos dio convicción de que si pudiera ser verdad, que desde ahí no la recibimos, si pudiera ser verdad, a ninguno de nosotros nos iba a atacar. Y fuimos a orar por personas que supuestamente estaban infectadas y sin cubrebocas, y les impusimos las manos y estamos en pie para gloria de Dios Padre. Por eso le damos testimonio, dice la palabra, encomienden sus almas, porque el tiempo del juicio de Dios, Dios está juzgando a su iglesia. ¿Qué tanto me conoces? ¿Qué tanto sabes de mí? ¿Qué tanto estás preparado? ¿Qué tanto me crees? ¿Qué tanto estás dispuesto? El juicio de Dios ha comenzado. El juicio, reitero, no la ira. Por eso tantas iglesias cerraron, porque no eran dignas. Porque lo que se estaba ministrando ahí no venía de Dios por una razón. Porque lo que es de Dios permanece. Y lo que no es de Dios desaparece. Todas esas congregaciones, todos esos pastores, todos esos creyentes que murieron, se cerraron, se fueron, dejaron el camino, no eran de Dios. Su permanencia da testimonio de que sean o no sean de Dios. Y así ha venido el Señor. La gente piensa que en un día Dios ejecutará todas las cosas. Pero ¿quién les dijo? ¿O quiénes somos para decirle a Dios? Y volvemos al mismo punto. Si nos pusiéramos un segundo, un momento, Dios nos permitiera ver las cosas desde su punto de vista, hoy nos damos cuenta que el 50% de la iglesia no está preparada porque no le conoce, porque no está buscando la revelación del Espíritu Santo. Porque sí se sabe en la Biblia para atrás y para adelante, pero el Espíritu Santo, el que da convicción de justicia, de pecado y de juicio, el único consolador que nos fue dado, la única luz, la única dirección que tenemos para entender la grandeza de los pensamientos de Dios, nada más han hecho negocio de la Biblia. Y aquellos que son parte de eso pagarán con ellos. ¿Por qué? Porque por pereza no han querido decir, Señora, a ver, revélamelo, confírmamelo. Y es esta falsa paz, hermano. Qué importante es que verdaderamente entendamos, ¿sí? El juicio de Dios o el juicio, ¿sí?, es el tiempo que se da para cualquier persona que esté señalada como culpable para demostrar su inocencia. A través del proceso del juicio, una persona que se le ha señalado como culpable, todo ese tiempo lo tiene para declarar su inocencia. Este es el tiempo
del juicio de Dios, en el que nosotros tenemos que declarar nuestra inocencia. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se supera un juicio? Pues a través de la palabra. No, yo no estuve aquí, yo estuve acá, tengo testigos, sí, él estuvo conmigo, él nunca fue. Todo tiene que ser verbalmente. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, verso 8 y 9. Romanos 10, 8 y 9 dice la palabra: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si has creído que Dios levantó de los muertos a Jesús, es tiempo de que creas que a ti te levantará también de los muertos, de los que viven en este mundo sin Dios. Eso se puede traducir en una palabra como el arrebatamiento, como el momento en el que Dios habrá de ejecutar su sentencia por tu fe, no por lo que creíste solamente, porque la fe sin obras está muerta, sino por lo que hablaste, sino porque tú testificaste delante de Dios en los cielos y en la tierra que tú no eres parte de este mundo. Yo no soy de este mundo, Señor, por eso yo soy arrebatado, no seré, soy arrebatado. Esa es la palabra de fe que te va a salvar. Esa es la palabra de fe que va a hallar gracia delante de Dios, porque dice, este habló lo que creyó. Y al que cree le es posible. Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 11, 28 al 32. Primera Corintios 11, 28, 32 dice la palabra: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Quién es el pan y la copa? Cristo. El libro de San Juan dice que el que no come su carne y bebe su sangre no tiene parte con él. Esa también es una palabra profética de fe. Señor, yo declaro que por tu carne y tu sangre tengo parte contigo. Amén. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, que el Señor nos hará conocer la realidad de nuestra situación. Y preferible sufrir con lágrimas por nuestra condición que con dolores y angustias vivir el tiempo de la gran tribulación. Si por medio de las lágrimas hemos de soportar los azotes, la disciplina que Dios nos da para no juzgarnos con el mundo, pues amén. Ahora no las quieres recibir, corrige tu camino. Pero pregúntale a Dios, no le preguntes a la tía Tencha, no le preguntes a tu vecina, porque te va a decir, no, pues yo te veo bien. Tú no haces, tú no deshaces. No, Señor. Tú eres quien escudriña la mente y el corazón y conoces la verdad. Yo me expongo al juicio de tu mirada, como comúnmente oramos antes de comenzar. Aquí estoy. Prefiero llorar ahorita que me duela y pagarlo con lágrimas que con un tiempo de tribulación, y peor con una muerte eterna. Con gran clamor y lágrimas el Señor fue librado. Y ese es tiempo. Ese es el tiempo que nosotros tenemos que estar viviendo ya, amados hermanos.
Ya. En la mañana, levantarnos, antes de dormirnos, a la media tarde, al mediodía. Señor, yo no soy de este mundo. Por tanto, yo soy arrebatado del mundo. Ya no estoy en el mundo. Ahora, Señor, yo declaro tus palabras para que así como tú fuiste arrebatado, también lo sea yo. Y yo lo declaro en el poder de tu santo nombre. Y cada quien, no hay edad, no hay diferencia. Dios dice la palabra que Dios no hace diferencia de personas. Nadie que escuche este mensaje tendrá excusa delante de Dios. Porque va a decir el Señor, escuchaste y no hiciste. No creíste. Atente a las consecuencias. Señor, pero yo tenía 10, 11, 9 años. Estabas consciente. Perfectamente consciente porque sabías lo que estabas haciendo. No necesitabas de que alguien te llevara de la mano. Tu salvación, tu arrebatamiento está en tu corazón, con la palabra que Dios te ha dado. Pero habrá de manifestarse solamente si tú lo declaras. La paz de Cristo es para que le creas y te dediques a tu salvación, aún en medio de un mundo de tinieblas y sin Dios como el que tristemente estamos viendo en estos tiempos. Vamos a terminar, por favor. Busque Primera de Tesalonicenses, vamos a leer el capítulo 5 del verso 1 al verso 10. Primera Tesalonicenses 5 del 1 al 10 dice la palabra: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que se les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí hay algo bien importante también, bendito Dios. Mucha gente piensa que el Señor vendrá a una hora determinada y por todos. Pero dice la palabra que vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir? Si entendemos el tiempo, ¿sí? Dios puede venir a partir de las 7 de la tarde que oscurece a las 7 de la mañana que comienza a aclarar, o a las 6 según el tiempo. Durante 12 horas, ¿sí? Dios te puede sorprender con su venida. Y podrá llevarse a unos hoy, a otros mañana. Eso ya es decisión y cosa de Dios, ¿sí? Versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, según el mundo, a esto se refiere esta parte, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Sí? Están confiando en la paz del mundo, descansan y disfrutan, porque no saben que el Señor vendrá en la noche. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios o entendidos, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Mire este pasaje poderoso. Dice que Dios no nos ha puesto para ira. ¿Qué podemos entender?
que entonces tenemos que ser resguardados, arrebatados por Dios antes del día de su ira. Pero depende, como le vuelvo a repetir, de cada uno de nosotros. Lo que no has hecho en todo el tiempo, a lo menos hazlo en este último tiempo. Quizá no lo supiste, quizá no te enteraste, pero es tiempo de poner en práctica lo que Dios está poniendo, porque su palabra dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Terminamos con esta palabra, San Lucas 16, del 1 al 10, en el nombre del Señor Jesucristo. San Lucas 16, del 1 al 10, dice la palabra del Señor. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo les digo: ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si tú eres fiel a la palabra del Señor, que te ha dado palabra profética para tu salvación, serás verdaderamente salvo. Porque no se trata de calificar, de juzgar, ¿sí?, o de ponerle una denominación a la palabra del Señor. Pero cada quien dará cuenta de sí mismo, y le vuelvo a repetir: el Señor ha dicho, consumado es. Ya Dios no hará más que hacerte saber lo que tú tienes que hacer. Vamos a cerrar nuestros ojos en el nombre de Jesucristo.